seguidamente le daremos la palabra al doctor académico Rafael Badel Madrid, de Venezuela. Es abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, máster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho. Se ha dedicado durante más de 32 años a la actividad académica y al ejercicio profesional en el área del derecho público. Es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Católica Andrés Bello en las cátedras de Derecho Administrativo. Durante más de 20 años fue profesor de pregrado en la Universidad Central de Venezuela. Ha sido conferencista en Venezuela, España, Reino Unido, Colombia, Argentina, Uruguay y México, y es autor de numerosas publicaciones y libros sobre temas de su especialidad, Derecho Público y Derecho Constitucional. Y ha sido conjuez de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, abogado relator de sentencias de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia. Nos hablará seguramente de la realidad de Venezuela y como hermanos latinoamericanos que somos lo iremos con mucha atención, con mucho cuidado, porque conocemos la situación de su país. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Señora Presidenta de la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, señoras y señores colegas académicos iberoamericanos, me da mucho gusto representar a la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales de Venezuela en este encuentro iberoamericano de Academias de Ciencias Morales y Políticas. Queremos unirnos a la celebración de los 80 años de creación de esta prestigiosa Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina y ratificamos nuestros sentimientos de admiración, respeto y aprecio a los señores académicos que nos acompañan en el día de hoy. Los mayores enemigos de la democracia no solo son las dictaduras, que por las vías de los hechos la repudian, la degradan, la contrarían. Un peligroso adversario de la democracia puede gestarse desde su propio seno, cuando quienes se insertan en sus instituciones con un mensaje populista diciendo que vienen a mejorarla y a rescatarla en favor del pueblo, en verdad desde allí acaban con ella. Así ocurrió en Venezuela, donde un grupo de militares golpistas que no pudo hacerse del poder a través de la fuerza, porque los mecanismos de la democracia funcionaron, a través de un discurso populista desmedido y de reivindicación social, tomó el poder para luego, desde los mecanismos que otorga la propia democracia y el Estado de Derecho, acabarlo y aniquilarlo para perpetuarse en su ejercicio. Desde 1999, con la llegada de Hugo Chávez al poder, se ha producido en Venezuela el debilitamiento progresivo del Estado de Derecho y de la democracia, hasta su completa destrucción. Cuando el discurso iba dirigido al rescate y fortalecimiento del Estado de Derecho, paradójicamente el propósito era desmontarlo paulatinamente y mutar a una dictadura hoy censurada por toda la humanidad. Ya en el poder, a través del voto, desde el 2 de febrero de 1999, la primera misión fue dibujar una nueva república. Para ello se ha pretendido acomodar la historia y borrar y confundir el pensamiento. Se vino a imponer un gobierno militar bajo la consigna populista y a someter a los civiles con la consigna de que se representaba a Bolívar y a su ideario. El mensaje populista haría esto posible. La democracia quedó indefensa frente a sí misma, hasta convertirse en una auténtica y vergonzosa dictadura. Dictadura con constitución y muchas leyes. Dictadura con separación de poderes, pero todos ellos secuestrados en un único pensamiento y propósito, mantenerse en el poder. Dictadura con Asamblea Nacional, destinada, cuando la revolución tuvo la mayoría, a dictar leyes antidemocráticas, restrictivas de los derechos y ceder sus facultades de legislación al Mesías, quien él solo, sin deliberar, sin consultar, tendría mejor criterio para hacer la ley. 375 decretos leyes en 7 años
de delegación legislativa. Dictadura con Asamblea Nacional cuando en manos de la oposición, bloqueada por la acción del gobierno y por el juez constitucional. Dictaduras con jueces constitucionales comprometidos políticamente y destinados solos a garantizar la permanencia del gobierno en el poder. Dictadura con defensor del pueblo y con fiscal general, pero con persecución política, torturados, asesinados por los órganos de seguridad del Estado, con grupos paramilitares creados por el propio gobierno. Dictadura con cuerpos de seguridad del Estado dedicados exclusivamente a torturar, reprimir y perseguir la disidencia política, pero que toleran e incentivan la inseguridad personal, robos, secuestros, asesinatos, como política de Estado para atemorizar a la población. Dictadura con petróleo, con mucho petróleo y riquezas naturales que bien sirvieron para potenciar el mensaje populista y tener la simpatía no solamente de gran parte de la población, sino de muchos países. El primer año de gobierno se utilizó, y esa era la receta, para hacer una nueva constitución. El uso del derecho a la medida comenzó el mismo momento que se juramenta el presidente Chávez y en el decreto número 3 convoca a una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que se coloca al margen de la Constitución de manera inmediata. Da por derogado el régimen constitucional vigente, se autoatribuye poderes supraconstitucionales, hace cesar a todas las autoridades que están en su cargo, reorganiza e interviene los poderes del Estado, cambia a sus titulares y usurpa todas las funciones atribuidas a la Asamblea Nacional. El 15 de diciembre de ese año se aprueba la Constitución mediante referéndum. El mensaje populista, la popularidad y el carisma impedía todo disenso en ese momento. A pesar de que se aprueba la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente sigue funcionando, elimina el Congreso, elimina la Corte Suprema de Justicia, crea un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, designa las nuevas autoridades a nivel nacional, estatal y municipal. El 24 de marzo del año 2000, 3 meses después, se publica nuevamente la Constitución, por supuestos errores materiales. Nunca se dio cuenta de quién y cómo se cambiaron 182 artículos y 13 disposiciones transitorias del texto constitucional que había sido aprobado por el pueblo. El texto finalmente en vigencia es totalmente distinto al aprobado por la Asamblea Constituyente y por el pueblo. Ya con la nueva Constitución en vigencia corresponde la oportunidad a hacer las nuevas leyes. A partir del año 2000 el propósito es elaborar todo el régimen jurídico nuevo. Leyes dictadas por la propia Asamblea Nacional y leyes dictadas, ya lo he dicho, mediante las delegaciones legislativas al presidente de la República del 2000 al 2016. Y luego en el 2016 hasta la actualidad, cuando ya hay una nueva Asamblea Nacional en manos de la oposición que no aceptaría delegar sus funciones al presidente de la República, usando la forma distorsionada e inconstitucional de la figura de la declaratoria de emergencia económica que le permite al presidente de la República dictar decretos leyes. Se han dictado leyes como amenaza a la libertad, producto de una legislación incontinente, leyes que pretenden imponer un solo pensamiento político, un sesgado y deficiente modelo económico, leyes que invierten la carga de la prueba, leyes que niegan el derecho a la defensa, leyes que legalizan atropellos policiales, leyes que permiten a los cuerpos policiales reprimir y perseguir a la disidencia política, leyes que niegan las libertades económicas, el libre mercado, la competencia, la propiedad privada, leyes que pervierten y suprimen la forma de Estado descentralizado prevista en la Constitución. Se ha desarrollado un derecho penal para el enemigo a través de una legislación que invierte la presunción de inocencia, que viola el principio del juez natural, legislación que consagra normas penales en blanco, tipos penales indeterminados y no exhaustivos para aplicarlo a la disidencia política.
derecho penal útil para criminalizar la disidencia y de fácil aplicación a empresarios, dirigentes políticos, estudiantes, abogados defensores, periodistas y en general a todo aquel que disienta del régimen. Ténganse en cuenta que Chávez, para profundizar su proyecto revolucionario en el año 2007, pide de nuevo la modificación de la Constitución, y en la primera elección que pierde, en el primer referéndum que pierde, el pueblo rechaza esa elección. Sin embargo, la mayoría en la Asamblea Nacional llevó a las leyes todas las disposiciones que pretendían llevarse a través de la reforma constitucional. Vale decir, por vía de la ley se modificó la Constitución. Permítanme ilustrarles con algunos ejemplos la colusión de los órganos del poder público para mantenerse en el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Desde el poder ejecutivo, el presidente Chávez, a partir del año 2000, comenzó a concentrar todos los poderes y desde el punto de vista territorial a centralizar en el poder nacional todas las actuaciones del Estado, no obstante el régimen de descentralización político-territorial establecido en la Constitución. Mediante la figura de estructuras paralelas, se anuló la actuación de los grupos de interés, universidades, sindicatos, academias, grupos de empresarios, y se crearon organizaciones paralelas para administrar las competencias de los estados y de los municipios en la prestación de servicios públicos. Se establecieron fondos fuera del presupuesto nacional, el principio de presupuestos paralelos. Se transformaron organismos partidistas en sujetos de la descentralización, a los cuales se le hacían transferencias de recursos para que los manejaran. Violando la jerarquía de las normas, por medio de leyes, se suprimieron las competencias de los estados y de los municipios. La progresiva militarización de la sociedad y el Estado fue otro de los objetivos fundamentales del gobierno de Chávez, como instrumento propicio para la concentración del poder. A partir de la entrada de vigencia de la Constitución de 1999, dejó de atenderse al principio de que el poder militar se sometía al poder civil. Se implantó un nuevo sistema de administraciones con protagonismos militares. Militares tanto activos como retirados han ocupado gran parte de los cargos públicos. PDVSA, la empresa de petróleo, y todas las empresas que gestionan cuantiosos recursos han sido puestas en manos de los militares. En su relación con el sector privado, a partir de 1999, comenzó un proceso de intervención severa y sin límites en la actividad económica de los particulares, desde la eliminación y falseamiento de la libre competencia hasta el punto de eliminar el concepto de lucro por el de precio justo. Se ha incidido en la esfera de libertad económica no solo con el propósito de disminuir, limitar y hasta eliminar la participación de los particulares en importantes sectores de la economía, sino como mecanismo de mercado, la supresión de la libertad de empresa y la eliminación de la competencia. Quedó siempre claro que el proyecto de Chávez no respetaría a la propiedad privada, garantizada en la Constitución. Expropiaciones, intervenciones, compras forzosas, rescate de tierras, ocupaciones, confiscaciones, invasiones, saqueos han sido generalizados en este periodo revolucionario. Una manifestación grotesca del desprecio al derecho de propiedad privada es el reciente llamado populista del presidente de la República al pueblo a tomar las viviendas que se encuentren desocupadas. El plan, cito, ubica tu casa, constituirá, según palabras del propio presidente, las casas que han dejado los apátridas que se han ido del país serán beneficiadas para ustedes. Todo el que tenga el carnet de la patria, que ubique su casa y tome posesión de ella. Cierro la cita. Desde la Asamblea Nacional, mayoritariamente oficialistas, se ejecutaron actos destinados a acabar con el Estado de Derecho en Venezuela. La contribución más importante al régimen de concentración de poderes y a la eliminación de todos los controles ha sido a través de la designación de los miembros del poder público con prescindencia total y absoluta del procedimiento constitucional y de personas comprometidas políticamente con el régimen. Desde el Tribunal Supremo de Justicia,
y en especial desde su sala constitucional, se ha construido un sistema de dictadura judicial. En general, toda la estructura del poder judicial está compuesta por personas comprometidas con el régimen y su proyecto político. La complicidad del poder judicial ha sido total. Tenemos un gobierno dictatorial apoyado en una dictadura judicial instaurada por el Tribunal Supremo de Justicia, el cual, si bien ha demostrado siempre sujeción a las políticas del gobierno desde 1999, ha actuado ahora con mayor fuerza, descaro y despropósito desde diciembre del 2015, cuando la mayoría opositora ganó la Asamblea Nacional. A partir de ese momento, diciembre del 2015, el gobierno pasó de tener el control absoluto del órgano legislativo a una representación minoritaria. Dentro del Estado democrático, lo razonable habría sido que después de 15 años de control absoluto de todos los poderes públicos, el gobierno hubiera propiciado la cohabitación política, lo que habría permitido la correcta separación de poderes y el adecuado funcionamiento del ejercicio de las competencias constitucionalmente atribuidas. Sin embargo, y esa fue la misión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se escogió la vía de desconocer la voluntad popular. Pocos días después de las elecciones del 6 de diciembre, comenzó una nueva etapa, la dictadura judicial, caracterizada con la utilización sistemática y permanente del Tribunal Supremo de Justicia como mecanismo de demolición institucional del Parlamento. Ante esa situación, algunos ejemplos. El Tribunal Supremo de Justicia, 10 días después de ganar las elecciones, anuló la mayoría calificada que tenía la oposición con una medida cautelar dictada de oficio en un proceso que aún hoy, 3 años después, no se ha sustanciado. Eximió a los ministros de la obligación de comparecer ante la Asamblea Nacional, restringió y eliminó las potestades de control de la Asamblea Nacional, aprobó el endeudamiento público sin autorización de la Asamblea Nacional, autorizó al presidente de la República a rendir su mensaje anual ante el presidente de la República, anuló completamente y con carácter general las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y sistemáticamente, cada vez que la Asamblea Nacional dicta una ley, la declara inconstitucional. Se autoatribuyó competencias legislativas de forma general y la facultad de delegarlas en el presidente de la República. Designó a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que es competencia privativa de la Asamblea Nacional. Tratándose de una dictadura plebiscitaria, el Consejo Nacional Electoral es fundamental y ha sido parte fundamental en la demolición del Estado de Derecho. La más resaltante característica de este sistema electoral es que carece de autoridades independientes e imparciales. Su actuación se ha encaminado siempre a preparar procesos electorales en los cuales se garantice el triunfo del gobierno, y cuando la mayoría ha sido aplastante y evidente, a diferirlo o a eliminarlo, como ocurrió con el referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, que no tramitó. Otras actuaciones inconstitucionales de otros órganos del poder público han sido las del Fiscal General de la República, la del Contralor General de la República. Tenemos Fiscal General de la República torturados, presos políticos, desaparecidos y asesinados. Contralor General de la República, y somos el país con índices de corrupción más altos en el mundo. Finalmente, todos esos órganos concertados permitieron el llamado de una Asamblea Nacional Constituyente de manera inconstitucional. Como ya no se tiene la mayoría, ahora no se hace el referéndum para consultar al pueblo, sino que se interpreta que la Constitución permite el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente eliminó las competencias de la Asamblea Nacional, ha dictado leyes de contenido nuevo y modificado leyes existentes, ha realizado actos de control e intervención de los poderes constituidos a través de la designación, ratificación o remoción de los titulares de los órganos,
ha convocado a procesos electorales fuera del cronograma electoral establecido en la propia Constitución, en unas ocasiones para demorarlo cuando las situaciones políticas son adversas y en otras para adelantarlo cuando lo estima pertinente, como acaba de ocurrir con las elecciones realizadas el pasado 20 de mayo del 2018, que han sido rechazadas por toda la comunidad internacional. Me da pena y angustia decirlo, hoy Venezuela es un estado fallido. La élite gobernante y sus cómplices, militares y civiles, han sido condenados y sancionados por la comunidad internacional por delitos graves y ahora solicitado su enjuiciamiento por ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, comprobada como ha sido la represión gubernamental desproporcionada frente a la protesta civil y la disidencia política, el uso de armas de fuerza contra la población civil desarmada, la adquiescencia y el uso de grupos paramilitares colectivos, lo cual ha conducido al asesinato de manifestantes, aprehensiones sin juicio, aplicación de la justicia militar, tortura, tratos crueles e indignos, desapariciones forzosas. El país a punto de ser expulsado de la Organización de Estados Americanos. Esa realidad, más el estado grave de la crisis humanitaria, es la herencia que nos deja aquella aventura que comenzó la madrugada del 4 de febrero de 1992, cuando este grupo de militares populistas trató, y luego lo consiguió por la vía de los votos, de cambiarle el rumbo al país. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, en cumplimiento de sus funciones de ser orientadora del pensamiento jurídico del país, ya centenaria, ha actuado en contra de estas violaciones constitucionales y legales llevadas adelante de forma sistemática y concertada por todos los órganos del poder público. Ese propósito no lo abandonaremos hasta lograr enderezar el rumbo del país para el restablecimiento del Estado de Derecho. La oportunidad de hoy es de lujo para ese propósito. Gracias. Muchas gracias, señor académico. Nuestra solidaridad para el país hermano y ojalá que por el Estado de Derecho consiga pronto el éxito que el país merece.